Universidad Martí presenta la conferencia magistral Los temas críticos de la educación, pensar más allá del 2021, por el doctor Hugo Casanova Cardiel. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Administración por la misma universidad. Investigador titular C de tiempo completo, definitivo, en el ISUE, SIM, investigador nacional nivel 3, doctor del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. En sus líneas de estudio se encuentran tres ámbitos: política y gobierno de la universidad, historia contemporánea de la Universidad Autónoma de México y política educativa en México. Su producción académica comprende 10 libros como autor y coordinador, entre ellos La Reforma Universitaria y el Gobierno de la Universidad Autónoma de México, el Gobierno y la Universidad en España. Es coordinador de la Educación y los Retos de 2018, una nueva visión académica por la UNAM en el 2018. También ha publicado más de 70 artículos y capítulos de revistas y libros en México, España, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia. Ha tenido estancias de investigador en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Claustro de Doctores de la Universidad de Barcelona, de la Sociedad Española de Pedagogía, del Centro Mexicano de Investigación Educativa, así como también de los comités editoriales de 4 revistas especializadas. Recibamos al doctor Hugo Casanova Cardiel. Perfecto, muy buenas tardes. Gracias por abrirme el micrófono. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer al doctor Carlos Luna, padre, por su siempre amable convocatoria, a la rectora de la Universidad Martí, doctora Erika Rodríguez, por la organización de este importante encuentro académico y por haber pensado en mí para acompañarlos, a mi amigo, el doctor José Ramón Holguín, a quien expreso mi aprecio de siempre y a quien le digo que lo echamos mucho de menos. Ya hace falta encontrarnos, doctor Holguín. A la doctora Jorgelina Álvarez, incansable promotora de la educación superior en Veracruz y en México. Y por supuesto al claustro académico y estudiantil de la Universidad Martí. A ellos, a los estudiantes y los maestros, de manera especial, están dedicadas estas reflexiones. La educación en el 2021 vive una encrucijada. Interrumpida de manera súbita y pertrechada hoy en la tecnología, la educación enfrenta una situación en la que se articulan problemas del pasado, problemas de hoy e incertidumbres de cara al futuro. Me permitiré abordar en esta breve presentación 2 grandes dimensiones: la que engloba algunos de los problemas estructurales de la educación superior y de educación en general en nuestro país, y la que se inició a partir de la pandemia y que configura un escenario que se extiende más allá del 2021. El problema global derivado de la pandemia que vivimos puso a la humanidad en una crisis sin precedente. Merced al complejo intercambio comercial y a una extensa red de comunicaciones reales y virtuales, el planeta se ha convertido en un denso y enorme entramado étnico, geográfico y social, en el que ciudadanos de múltiples procedencias nos relacionamos de múltiples formas. En esa dinámica característica del siglo XXI, el virus que afectó inicialmente a la población de Wuhan en China viajó a los más distantes rincones del planeta y devino en una crisis que puso en peligro a las más de 7.700 millones de personas que constituimos la población mundial de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Problemas estructurales. El ámbito educativo no estuvo al margen del reto global que representó la pandemia. Por el contrario,
fue uno de los ángulos en los que la emergencia sanitaria tuvo un mayor impacto. Así, aunque diversos fenómenos habían implicado cierres e interrupciones en los sistemas educativos, en ningún otro momento de la historia se habían visto interrumpidas las actividades de más de 1.215 millones de estudiantes en todos los niveles educativos. Estos son datos de UNESCO. Imagínense, más de 1.000 millones de estudiantes lejos de las aulas. Con todo y su gravedad, lo que ha ocurrido en el último año, lo que ha pasado entre el 2020 y el 2021, no podría explicar por sí mismo la problemática que hoy enfrenta la educación. Es preciso levantar la vista hacia la dimensión estructural de lo educativo y ponderar la profundidad de sus factores específicos. Así, lo que aquí les expondré tiene dos grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión estructural, en la que hablaré de algunos problemas de la educación de larga data, de problemas que están enraizados en el hecho educativo, y por otro lado veremos los problemas de la coyuntura derivada del virus y derivada de la pandemia, básicamente, y del confinamiento. Me referiré en primer lugar a los problemas estructurales. Si nos permiten compartir pantalla, iniciaremos, daremos algunos pequeños datos que ayudarán a ilustrar el problema que aquí les presento. El primer problema estructural se refiere a las dimensiones del sistema. ¿De qué tamaño es el sistema de educación en México? Ya el doctor Holguín nos ha dado una mirada muy amplia, ha referido problemas en torno al hecho de la innovación que pueden pensarse en una dimensión latinoamericana y en una dimensión global. Yo aquí me permitiré acotarme al caso de México, y cuando ustedes lo consideren pertinente, pues encontrarán seguramente algunas analogías con la problemática que se vive en el Caribe y en América Latina. Pero bueno, los datos que aquí les voy a compartir tienen que ver con México. Pese a la compleja estructura institucional que en el ciclo 2019-2020 dio cabida a más de 36 millones de estudiantes en todos los niveles. Pensemos que México es un país muy grande, estamos hablando de una población del orden de los 130 millones de habitantes. El sistema educativo tiene que ver con 36 millones y medio de estudiantes. Pese a este número tan impresionante, la educación nacional vive en México un déficit cuantitativo incomprensible para un país que, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la 15ª mayor economía del mundo. Es decir, este es un país de paradojas, como nuestra América Latina y el Caribe. Junto a los esfuerzos más importantes, tenemos los déficits más graves. Y este es el caso de la educación. Junto a esta suma impresionante de 36 millones y medio de estudiantes, tenemos en una realidad en la que somos deficitarios en términos cuantitativos. ¿Qué dice la OCDE? Les repito, que somos la economía número 15 en el mundo. Por tanto, en principio debería haber una correspondencia entre el logro económico y el logro educativo. Pues no es así, excepto en los niveles de primaria y secundaria, que han alcanzado una tasa neta de escolarización de 98 y 83% respectivamente, 98% en la primaria, 83% en la secundaria. La educación nacional mantiene una dimensión muy inferior a la que demanda una sociedad con millones de niños y de jóvenes. Y aunque en 2002, hace 2 décadas, fue establecida la obligatoriedad
de la enseñanza preescolar. Hoy la tasa neta de escolarización del preescolar es apenas del 71%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 niños en edad de ir al preescolar están fuera del preescolar, aunque la Constitución señala claramente la obligatoriedad de ello. Y esto nos habla ya de un déficit que desde la primera etapa escolarizada empieza a manifestarse. Por otro lado, la educación media superior tiene una tasa de neta de escolarización de 63% aproximadamente, lo cual quiere decir que casi 4 de cada 10 jóvenes están fuera de los beneficios de la educación media superior. Y en el caso de la educación superior, las cifras más optimistas, la tasa bruta, hay diferencia entre tasa neta y tasa bruta, aluden a una cobertura total de 41.6%. Esto quiere decir que en México casi 6 de cada 10 jóvenes, hombres y mujeres, están fuera de los beneficios de la educación superior. El problema más grave viene si tratamos de pensar en dónde están esas y esos 6 jóvenes que no están en las instituciones de educación superior, que no se están formando de acuerdo al nivel que les tocaría. ¿En dónde están esos jóvenes? Bueno, pues están trabajando en condiciones laborales que no requieren tanta calificación, que no requieren criterios de formación tan rigurosos. Esos jóvenes están también en los mercados paralelos, en trabajos que no son, digamos, que no están en el ámbito productivo regular, sino que están en subterráneos de la producción. Otros han migrado. En México, recordemos que tenemos alrededor, en este país han migrado alrededor de 13 millones de personas a los Estados Unidos. Muchos de ellos son jóvenes. Y por otro lado, están en lugares mucho más delicados, que es en los ámbitos de la violencia y la delincuencia. Hoy, la violencia y la delincuencia se nutre de nuestros jóvenes. Por tanto, el tema del tamaño del sistema, el tema de la cobertura de la educación superior es un tema crucial para una nación como la nuestra. A estas cifras habría que agregar algunos datos del rezago educativo que refieren a la población de 15 años y más que no sabe ni leer ni escribir o que no ha iniciado o concluido la educación primaria o secundaria. Esta cifra corresponde a poco más de 30 millones de personas en México. Estos números que están en la columna que dice rezago educativo son absolutos, 30 millones, y es una cantidad, pues ciertamente muy preocupante por su gran dimensión. También obviamente resulta oportuno aludir a los 4.749.000 millones de personas analfabetas, es decir, 5.5% de la población de 15 años o más. O sea, casi tenemos en este país 5 millones de personas que se encuentran al margen de las letras. Y con esto, obviamente, cuando hablamos de la cifra de 36 millones y medio de estudiantes, pero junto vamos hablando del déficit por niveles, del rezago educativo y del déficit en términos de analfabetismo, obviamente nos sale a deber el sistema educativo. Obviamente tenemos un problema muy serio. Esta cifra de 5 millones de personas aproximadamente, que podría ser leída velozmente o de manera superficial, representa números muy preocupantes. Esto es equivalente
al número de habitantes de países como Nueva Zelanda, como Panamá, como Croacia, como Uruguay. O pensando en el caso de República Mexicana, que el doctor Holguín seguramente me corregirá si me equivoco, y que está del orden de 11 millones de personas, pues esto implicaría que alrededor de 40% de la población no supiera leer ni escribir. Y bueno, en México tenemos esos 5 millones de personas casi que no tienen acceso a las letras. No sobra recordar que la mayoría de las personas en condición de analfabetismo en México son mujeres, 60%, y que las personas al margen de las letras no solamente están impedidas de leer a autores como Octavio Paz, como Borges o como García Márquez, sino que están impedidas de la lectura de las leyes, de la Constitución política, del Código Civil, del Código Penal, y que por tanto viven una especie de minusvalía legal y jurídica. El analfabetismo segrega a la sociedad de una manera brutal, y quien no tiene conocimiento de las letras tampoco tiene acceso al mundo de las leyes y de la justicia. Rasgos cualitativos del sistema. Los gobiernos del siglo XXI han privilegiado el tema, y esta es la segunda dimensión de lo estructural. Han privilegiado el tema de la calidad educativa como uno de los ejes de su atención discursiva. Así, sin responder al problema de la atención cuantitativa, que expresa de manera dramática las desigualdades y asimetrías sociales del país, se ha abierto un discurso que centra sus preocupaciones en los ambiguos significados de calidad y excelencia. No sobra recordar al respecto que la idea imperante de calidad de la educación ha sido objeto de reiterados cuestionamientos que objetan el carácter instrumental de sus diversos procesos, así como esta suerte de concepción generalista e indeterminada que prevalece. De manera paradójica, incluso el gobierno actual no ha estado ajeno a esta tendencia, y hoy, bajo el concepto de excelencia, se plantean aspiraciones de una función que parece acuñar un nuevo mantra para la educación. A mí me parece que acaso sea tiempo de plantear una educación sin adjetivos, que partiendo de un enfoque contextual y pertinente logre dar preeminencia a los aspectos esenciales de la educación y no a los meramente técnicos y burocráticos. Uno de los rasgos más cuestionados de la estructura cualitativa del sistema es su infraestructura y equipamiento. Tenemos suficientes evidencias para afirmar que las condiciones materiales de la educación en este país son tremendamente contradictorias, sobre todo cuando este país ostenta condiciones financieras altamente competitivas a nivel internacional. Pensamos, algunos, que la economía número 15 del mundo debería tener condiciones de infraestructura educativa pues consistentes con la condición de ser la economía 15 del mundo, y no estar situada en el furgón de cola de la locomotora internacional. O sea, no es posible que México tenga esta contradicción tan fuerte entre una macroeconomía competitiva a nivel internacional y esta suerte de minusvalía educativa que se refleja muy claramente en las condiciones materiales y de equipamiento. Por citar algunos ejemplos, existen problemas de agua, son datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, problemas de agua en alrededor de 27% de las escuelas de educación básica. Es decir, 1 de cada 4 escuelas no tiene un suministro de agua potable. Un dato que seguramente les sorprenderá, el 32%, esto da 3 de cada 10 escuelas, no cuenta con lavabo de manos. 3 de cada 10 escuelas
no cuentan con un sitio para lavarse las manos. 62.5% de escuelas no se encuentra conectada a las redes de drenaje. Sabemos que hay otros mecanismos de desalojo de las aguas que se ocupan en una escuela, pero 62% es una cantidad muy fuerte. Energía eléctrica, 14% de las escuelas carece de este servicio. Computación, 46% de las escuelas no cuentan con computadoras o no funcionan, y 35.9% de las escuelas apenas tiene acceso a Internet. O sea, 60% de las escuelas no están conectadas a la red por la vía convencional. No estoy hablando de los celulares, sino de las condiciones estructurales. Este dato, todo esto son condiciones estructurales de la educación, de las escuelas de México. Todavía no entramos a temas tan complejos como la vuelta a clases, que hoy estamos en México discutiendo si estamos preparados para la vuelta a clases. Pero a mí me parece que si 1 de cada 3 escuelas o 3 de cada 10 escuelas no tienen un lavabo de manos, me parece que es muy difícil plantearse una vuelta a las escuelas donde una de las condiciones esenciales es el lavado de manos. Bueno, vamos al tema que sigue, que es la educación política y sociedad. Uno de los vínculos más claros de la educación es el que lo articula con la política. A lo largo del siglo XX y en las 2 décadas recientes, la educación ha desempeñado un papel central en las grandes definiciones de la nación. Este hecho, sin embargo, no siempre ha tenido un significado noble y, por el contrario, se ha llegado a extremos tales como la subordinación del interés educativo ante los afanes de la política. Las preguntas que sugiere este tema son múltiples. ¿Quién decide en materia educativa en México? ¿Cómo se decide en educación? ¿En qué medida participan los distintos actores de la educación? Y la pregunta más profunda, ¿existen posibilidades de construir una política de Estado en materia educativa? ¿Podemos plantearnos un esquema de política a nivel del Estado mexicano en relación a los distintos ámbitos y grados de la educación? Incluso una mirada somera nos obliga a revisar algunos aspectos que confluyen en estos ámbitos y de manera particular en los complejos hechos políticos verificados en el país a partir de la llamada reforma educativa anunciada en 2012. Me refiero a la reforma educativa del gobierno anterior. Así, al histórico papel desempeñado por el corporativismo en la confección e implantación de políticas educativas desde la etapa de la posrevolucionaria, se le sumaría en la segunda década del siglo XXI un nuevo conflicto que pondría de relieve el agotamiento de un modelo de control político, así como la emergencia de una resistencia social y magisterial sin precedentes en la historia reciente. No sobra recordar que la construcción de políticas ha estado mucho más cercana a un esquema de políticas gubernamentales que a un esquema de políticas públicas y de gobernanza efectiva. Y tampoco estaría de más recordar un hecho pues muy señalado en el tránsito al nuevo gobierno, a la nueva alternancia que se vivió al concluir la gestión de Peña Nieto, y que tuvo que ver con la movilización magisterial en contra del gobierno priista, y que de alguna manera determinó la caída del secretario de Educación Pública y el ascenso en otro sentido de otros grupos políticos. Morena se articula de una manera muy importante a la lucha magisterial del sexenio pasado. Lo digo ahora sin tomar ninguna posición, sino lo digo para resaltar el vínculo complejo que existe entre educación y política en México, el vínculo profundo que existe
entre la política nacional y el movimiento de los maestros mexicanos, que ha sido hoy por hoy el sindicato más nutrido, más activo en el caso de México. En otros países, por ejemplo, Argentina tiene un sindicalismo también muy importante, que hace valer su presencia, pero en México se percibió en el sexenio pasado un contrapeso muy importante al gobierno federal a partir del movimiento magisterial. Por otro lado, y esto hay mucha tela para hablar de este tema, no se trató del sindicalismo, digamos, convencional, sino de un movimiento alternativo dentro del propio sindicalismo oficial. La disidencia del sindicalismo oficial es la que propicia una movilización muy importante y según algunos analistas es un factor que incide de manera determinante en las definiciones del partido oficial, del partido gobernante durante el régimen pasado y que impide que de alguna manera llegue a ser candidato quien había sido secretario de Educación Pública. En este rubro, me regreso aquí y a la hora, también es posible sintetizar la problemática de México y sin falsas expectativas reconocer el potencial de la educación para nuestro país. ¿Cuánto de lo educativo está siendo aprovechado para fortalecer a la sociedad y por generar una cultura más democrática? ¿Es posible enfrentar los graves problemas de inseguridad y de violencia por medio de la educación? Resultan innegables las potencialidades de la educación para la reconstrucción del entramado social y para la construcción del futuro nacional. Y aunque tenemos muy claro que la educación no puede garantizar por sí misma la superación de los grandes problemas nacionales, también sabemos que sin educación no hay posibilidades de trascendencia individual o social. La segunda dimensión que quisiera abordar, estos han sido problemas de orden estructural. Ahora quisiera referirme a la coyuntura de la pandemia. Al iniciar 2020, el país enfrentaba el reto del diseño y el planteamiento del nuevo marco político y normativo para atender la profunda problemática nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteaba un esquema de reforma política en términos generales y de reforma educativa que se anunciaba de una manera muy esperanzadora para diversos actores. Sin embargo, comenzaban a distinguirse en el mundo algunas señales que procedentes de China dejaban entrever el escenario de la pandemia. Más pronto de lo esperado, a finales de febrero, se reportó el primer caso de COVID-19 y el país comenzó a enfrentar una profunda transformación de sus políticas en todos los ámbitos. En el terreno educativo, al igual que en otros ámbitos, las estrategias estuvieron centradas en el confinamiento y en la difusión de medidas de higiene y de distancia. Y en términos sustantivos comenzaron a delinearse estrategias basadas esencialmente en las tecnologías de información y comunicación. Todo ello operado a partir de un hipotético desplazamiento de los dispositivos pedagógicos y didácticos desde las instituciones educativas, tanto las públicas como las privadas, a los hogares de estudiantes y maestros. Esto se llamó también el tránsito de las aulas a la sala de la casa o a las habitaciones de la casa. Tal hecho, acaso inevitable, devendría en una nueva problemática que bajo las circunstancias resultaba difícil de prever y difícil de ser resuelta. Así, a los problemas estructurales de la educación en México se sumaban esta vez nuevos temas que atender. Uno, por supuesto, el de la brecha social, que está muy presente, al que ya hemos aludido en el apartado estructural, pero otro que me gustaría enlistar, que comenzaría con la brecha digital.
La estrategia gubernamental e institucional para ofrecer servicios educativos durante la emergencia sanitaria se vería muy pronto confrontada por una realidad que no había sido considerada. En este sentido, a las brechas social, económica y cultural que atraviesan al hecho educativo, 2020 trajo una brecha o visibilizó una brecha digital que hacía patente la división entre los que tienen y entre los que no tienen. Así, sigo datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares del INEGI. El acceso de los hogares a las tecnologías de la información y la comunicación a nivel nacional, pues ha sido altamente desigual. En breve, cerca de 6 de cada 10 hogares carecen de computadora y casi la mitad no tienen acceso a Internet. Asimismo, aunque el acceso a la televisión es casi universal, 9 de cada 10 hogares reportan tener televisor, en el caso de la televisión de paga, esa proporción baja casi a la mitad. 1 de cada 2 hogares están fuera de esa posibilidad. Estos datos resultan de una gran relevancia, pues las estrategias alternativas para ofrecer educación están basadas en contenidos digitales a través de la televisión y la computadora. El acceso a las tecnologías varía dependiendo de la zona poblacional que se trate. Así, mientras en zonas urbanas el acceso a Internet alcanza el 62%, en zonas rurales 8 de cada 10 hogares carece del mismo. Esto es, 20% de los hogares tienen acceso a Internet. Del mismo modo, el acceso a la televisión digital y de paga varía de manera importante dependiendo de la condición urbana o rural. Cabe señalar que el acceso a Internet se hace no desde una computadora, sino se hace mayormente desde los llamados teléfonos inteligentes, desde un aparatito pequeño de unos 12 o 14 centímetros por 6 o 7. Y en estos dispositivos, pues difícilmente se puede decir que se está educando a nadie. Con perdón, pero quien hoy está viendo esta presentación a través de un smartphone, de su pantalla, pues se pierde, digamos, la mitad. Yo estoy viendo ahora una computadora, una lap, y veo las cifras pues con cierta dificultad. Quiero pensar en un teléfono pequeño. ¿Qué atención puede pescar de nosotros un pequeño smartphone? A nosotros que somos adultos y que tenemos la convicción de estar tomando atención de la conferencia. Piensen ustedes en los niños de 7, de 8, de 12 años que van a tomar clases a través de un teléfono inteligente. Y eso de verdad, se los digo maestras y maestros, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido pensar que podemos sostener la educación en los teléfonos celulares. La condición urbana o rural tampoco es homogénea en términos de la brecha digital. No es lo mismo decir urbano de Ciudad de México o Monterrey que decir urbano en Tuxtla Gutiérrez o Chilpancingo. En tal sentido, la disponibilidad de equipo de cómputo y de acceso a Internet varía profundamente dependiendo de las regiones del país. Y mientras los hogares de la Ciudad de México y Baja California cuentan con computadores en más de 60% de esos hogares, en Chiapas y Guerrero no se llega ni siquiera al 30%, que es el gráfico que está abajo de las flechas. No llega a 30%, es el que dice 29.5%. Son datos que no se crean que los inventamos nosotros, son datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Vale la pena recordar que al interior de las grandes ciudades tampoco se vive una situación homogénea. O sea, decir Ciudad de México no es hablar de una idea homogénea. Ciudad de México cabe, Iztapalapa
cabe la delegación Iztapalapa y cabe la delegación Benito Juárez, que tienen condiciones muy diferentes, o cabe Coyoacán y cabe Tláhuac. Tláhuac mayormente semiurbana. Y si bien algunas colonias concentran poblaciones con altos niveles de consumo, otras concentran poblaciones que viven en la precariedad y la pobreza extrema. Me he saltado hoy los datos de pobreza extrema, pero solamente les quiero decir una cosa. En México, solamente el 20%, poco más del 20%, alrededor del 21% de la población vive en condiciones de no vulnerabilidad económica y social. El 80% de los mexicanos viven en condiciones de vulnerabilidad económica y social, ya sea por falta de trabajo, ya sea por salarios muy bajos, ya sea por falta de servicios médicos, por falta de vivienda adecuada, por falta de servicios urbanos, por falta de educación. Solamente el 20%. La economía número 15 del mundo vive en condiciones de gran desigualdad. Continuidad pedagógica, y voy aterrizando. El gobierno federal entre 2020 y 2021 ha buscado lograr una suerte de continuidad pedagógica por distintos medios. Todo ello bajo el criterio de que el hecho educativo es transferible a través de cualquier dispositivo y a cualquier otro lugar. Sin embargo, esta decisión ha traído nuevos retos, ya que el traslado desde un ambiente tradicional a uno virtual no es un hecho que se da de manera simple o automática. Existen diversas condiciones estructurales que dificultan la transferencia automática de un escenario a otro. Al respecto, es oportuno hacer referencia a 7 aspectos cruciales, los que tienen en el gráfico de frente. El tema del escenario o del entorno físico es una cuestión de suyo problemática. La educación tradicional se centra en la interacción en entornos escolares y en aulas. En el nuevo escenario digital, la interacción tiene un sentido incipiente y artificial. Ni estudiantes ni docentes se encontraban plenamente familiarizados con este entorno. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las y los docentes, estudiantes y madres y padres de familias, pero lo cierto es que seguimos en una fase de aprendizaje. En un extremo, dicen los que saben de estos modelos de enseñanza alternativa, se dice que lo que se vive es la misma enseñanza presencial, solamente que en su modalidad remota. O sea, estamos contactados ustedes y yo de manera presencial, dicen los que saben, no de manera virtual, estamos de manera sincrónica en el tiempo al menos, y estamos bajo un esquema solamente de distancia en términos espaciales, ¿no? Estamos de manera remota. Otra cuestión problemática de la continuidad pedagógica es que se parte del supuesto de que niñas, niños y jóvenes tienen una habilidad nata hacia el mundo digital. Así se habla de nativos digitales, suponiendo que niñas, niños y jóvenes pueden penetrar de una manera casi automática a ese mundo. Y esto, desde la perspectiva de quien les habla, habría que analizarlo con detenimiento. Una de las condiciones que se han visto muy cuestionadas es que las habilidades lúdicas del mundo digital no son plenamente transferibles al mundo de la enseñanza-aprendizaje y que es necesario desarrollar habilidades que requieren una formación específica. No es lo mismo estar moviendo una tecla de manera automática para ganar un jueguito que estar en una interacción con un profesor, con una profesora,
viendo contenidos complejos o viendo de acuerdo a las diferentes edades. Complejo puede ser las sumas y restas cuando uno está en los primeros cimientos de la educación aritmética. Y esto va complejizándose conforme avanzan los grados escolares. Pero lo que queremos resaltar es que no va en automático aprender por el mundo digital. Otro de los obstáculos para la continuidad pedagógica es la falta de condiciones para llevar a cabo una de las tareas centrales de la educación. Me estoy refiriendo a la socialización, que refiere la posibilidad de que niños y niñas puedan ubicarse en comunidad y puedan aprender de y con sus pares. En el mundo digital, la interacción social tiene un nivel absolutamente plano. Desaparece la comunicación no verbal, no hay visión periférica y predominan las imágenes planas. Hay una serie de cosas que ocurren en la vida real y de todo eso es de lo que se carece a través de las pantallas. Todo eso es lo que no se está viviendo en la educación actual. Un elemento crucial de la continuidad pedagógica es el papel de las y los docentes. Y ahora el uso de las tecnologías parecen desplazarlo. Hoy se percibe una tensión entre dos visiones. La primera, que considera que quienes ejercen la docencia, los maestros, son accesorios prescindibles, y otra visión que considera a maestras y maestros como un factor fundamental en el proceso formativo de las y los estudiantes. Otro de los grandes retos es el papel que han tenido que asumir madres y padres de familia en la asesoría a los estudiantes. Es un papel paradójico, ya que en muchos casos ellas y ellos no cuentan con las condiciones necesarias para apoyar a hijas e hijos en formación. Incluso algunos de ellos no cuentan con las habilidades digitales necesarias para dar continuidad a las actividades escolares. Y en los casos más extremos, algunas y algunos de ellos tienen una formación escolar menor a la que cursan sus hijos. Esto es muy importante. Recordemos al respecto que casi 5 millones de mexicanas y mexicanos se encuentran en condiciones de analfabetismo y que alrededor de 30 millones se encuentran en condiciones de rezago educativo y que no terminaron primaria y secundaria. ¿Cómo podemos pretender que ellos asuman el papel de asesores de qué? Un elemento ya visible en la actual emergencia sanitaria es el riesgo de abandono de todos los niveles. Niñas, niños y jóvenes se han visto en la imposibilidad de volver a los ritmos por no contar o con recursos financieros o por haber perdido el ritmo y las condiciones para seguir adelante. Al respecto, el INEGI publicó en el mes de marzo las primeras cifras sobre este tema, indicando que entre 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escolar vigente por motivos asociados directamente a la pandemia y 2.9 por falta de dinero o recursos. Estamos en una condición muy grave en términos del abandono de nuestros niños, niñas y jóvenes a los diferentes niveles de la educación. Otro importante elemento es el referido a la dimensión emocional que involucra por igual al estudiantado que al profesorado, a los directivos naturalmente de las instituciones de educación. Hay una gran incertidumbre social y los riesgos latentes de ser afectados por el virus generan condiciones claramente inadecuados para el desarrollo de programas estables para la educación. Cuando se habla ahora de que si volvemos o no pronto a las clases, ¿bajo qué condiciones regresan los maestros que piensan que pueden contagiarse? O los niños que no se prevén condiciones de vacunación hasta ahora para los niños. Se habla de vacunar a los maestros, pero no a los niños. Y la complejidad de las cepas. En fin, hay una serie de elementos de vida o muerte ahora. Y cuando les digo, solamente 3 de cada 10 escuelas, 3 de cada 10 escuelas, no solamente, sino 3 de cada 10
carecen de lavabos de manos, estamos en una condición que verdaderamente nos hace repensar estas recomendaciones de volver. Por último, ¿es posible valorar a niñas, niños y jóvenes con recursos claramente asimétricos e insuficientes? ¿Podemos evaluar de veras el aprendizaje en estas condiciones? Sin duda, en la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Hoy hablamos de cepas, hablamos de vacunas, hablamos de conocimientos científicos, hablamos de umbrales de infección, de una serie de temas que antes ni se nos ocurrían, y hoy nuestra propia niñez está muy familiarizada con estos temas. Por todo ello, hay una serie de experiencias de vida que no estaban incluidas en ningún currículum, y esto pues está allí presente. Y eso, bueno, lo tendríamos que en algún punto considerar. Más allá del 2021, el escenario que se abre con la pandemia y el que viene en la fase pospandemia demanda de una intensa reflexión y de la activa presencia de los especialistas en muchos campos del conocimiento. Así, la universidad se convierte en un ámbito crucial no solamente para la identificación de la nueva normalidad, sino para la construcción de la nueva normalidad. Es en el campo del conocimiento en donde se puede construir desde mi perspectiva lo que viene a futuro. Sin embargo, es posible construir la nueva normalidad. El futuro inmediato supone dificultades intrínsecas, y tanto en la dimensión social tenemos retos, en lo político, en lo propiamente social, en lo político y en lo económico, y en lo educativo también tenemos una serie de retos. En el ámbito social, la prospectiva, que es este campo del conocimiento que busca interpretar o adelantarse a lo que viene, la prospectiva nos muestra una sociedad crecientemente dividida, en la que se profundizan las asimetrías, más distancia entre quienes tienen todo, entre los pocos que tienen todo y los muchos que están carentes. Incluso hay voces que hablan de una sociedad que está a punto del colapso. Hay un reportaje que leíamos a finales del 2020 en el New York Times, se refiere a una obra que se llama El colapso de las sociedades complejas, de Joseph Tainter, quien señala que el contexto actual de complejidad podría derivar en el declive de nuestras sociedades. Habla de cómo las sociedades van volviéndose cada vez más complejas hasta que llegan a un punto crítico en el que comienzan a decaer. Ella habla de experiencias como Roma, más clara, y otros grandes imperios que han sucumbido en algún momento. En cuanto al ámbito económico y en el contexto del cierre de industrias y de medios de producción, se vislumbra una economía mundial en crisis. Y del caso mexicano, ni qué decir, vivimos un contexto económico de alto riesgo. Esto de la economía 15 del mundo hoy parece estar muy cuestionado. El país no está creciendo. Las expectativas del gobierno federal de cara al sexenio que iniciaba se vieron trastocadas por esta problemática emergente, y hoy no se vislumbra posibilidades de crecimiento. Y en el escenario político del país, pues vivimos una tremenda polarización. Y se habla, los expertos hoy están hablando, todas y todos ustedes son, a los colegas extranjeros les contamos que se viven un escenario de tensiones muy importante por una confrontación que se vive ante el órgano que organiza el proceso electoral cada 3 años y el gobierno federal. Se vive, por tanto, una creciente polarización, un enfrentamiento muy importante entre el gobierno y las diversas fuerzas políticas que podría derivar, esperamos encarecidamente que esto no suceda,
pero podría derivar en una crisis de institucionalidad e incluso en una crisis de gobernabilidad. Esto es parte de un escenario que vivimos en México. Y en términos del escenario educativo, pues tenemos importantes retos de cara a lo que viene. Uno de ellos es el relativo a planes y programas de estudio que necesitan discutirse y ajustarse a las nuevas condiciones, donde se ha contemplado temas como educación para la salud, sustentabilidad ambiental. O sea, no es transferible el modelo curricular presencial con el modelo que se ha buscado implantar a partir de la virtualidad. Son esquemas, modalidades que tienen sus especificidades, tanto el currículum como las formas didácticas tienen variantes. Entonces, las formas de enseñanza, decía aquí, la didáctica cambia de igual manera. La formación para los docentes, pues es totalmente diferente. Necesitamos revisar muy claramente qué estamos enseñando, a través de qué medios, la formación con la cual se prepararon los docentes de nuestro país sigue siendo vigente. Debemos contar con un diagnóstico de la escuela actual, pues muy serio, de los entornos digitales para orientar la alfabetización digital y la formación de tecnologías para la enseñanza. Necesitamos ver también las condiciones del ámbito laboral que se han ido trasladando al espacio digital y que constituirán un requisito indispensable para acceder a diversos puestos laborales. Se habla también de cómo la dimensión laboral se ha trasladado de los lugares de trabajo a los hogares, lo cual pues también genera el reclamo de los actores, de los trabajadores, para contar con recursos en sus hogares. O sea, se habla que el equipo de cómputo con el cual trabajamos, que normalmente es de nuestra propiedad, tendría que ser pagado por el empleador, que la conectividad tendría que ser pagada por el empleador. En fin, hay una serie de problemas que hoy están haciéndose presente. El tema de la infraestructura es fundamental. Ya les he insistido en el tema de la seguridad del equipamiento, del agua, de la luz, del drenaje. O sea, esto no puede dejarse para irse resolviendo de manera pausada. Es una condición fundamental para el regreso. En síntesis, tendríamos que pensar en un nuevo escenario donde se construyan nuevas prácticas educativas que retomen las mejores lecciones que ha dejado la pandemia. Es preciso dar paso a una reflexión sobre la problemática a la que hoy se enfrenta la educación y que tome en cuenta las voces en la construcción de una nueva normalidad educativa. Es decir, que además de atender problemas estructurales, pues atienda los problemas de coyuntura de la pandemia. Hoy resulta ineludible que todos quienes nos dedicamos a la educación, pero especialmente las instituciones universitarias, estemos sumadas a la responsabilidad colectiva de construir el porvenir. El porvenir no llega solo, el porvenir se construye. La nueva normalidad no nos va a llegar de manera callada. La nueva normalidad es algo que constituye parte de nuestra responsabilidad. Esto, por supuesto, no es una tarea sencilla y lejos de ello es una tarea que implica muchos riesgos. Sin embargo, la formación de profesionales y especialistas, la construcción del conocimiento y la difusión de la cultura constituyen factores hoy vitales para la atención a los grandes problemas. En todo ello, la Universidad Martí tiene una enorme responsabilidad y una enorme ventana de oportunidad para sumarse a este desafío de construir el porvenir de nosotros. Muchas gracias a todas y todos.